Muy bien, el tema que tenemos para esta semana es muy bonito. Nosotros hemos venido observando, por ejemplo, el devenir de la cocina en forma generalizada. Vimos a la cocina de forma primitiva, según la cultura. Vimos el devenir de la cocina en relación a la ubicación, ¿verdad? De cómo el ser humano concibe, en este caso, a las primeras formas de llevar a cabo los espacios. Y continuando pues con este tema, vamos a ver la ubicación que tiene la cocina, algunos aspectos, porque también tenemos que ir ahondando ya a las necesidades que debe de tener. Vamos a ver los tipos y algunos espacios y luego vamos a ver los requerimientos que tiene que tener cada una de ellas. Acá, por ejemplo, podemos observar, pero esta es una cocina totalmente moderna. Ya nosotros podemos eh, hacer la comparación de aquel hombre primitivo, ¿verdad? Que tenía sus ramitas, sus palitos y las mismas piedras como instrumentos de cocina. A esta, en realidad, eh, hoy en día, pues estos son los elementos que nosotros podemos observar en cocinas modernas, ya que todos los elementos que se tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos, los espacios, pues están diseñados para ello. La iluminación, tenemos todos los espacios para mantener los electrodomésticos, los grifos, ¿verdad? Muy cercanos a la preparación que se tiene. Las estufas, dijimos que ya no son aquellos cajones, ¿verdad? Son tableros prácticamente. Y la succión de los tubos de succión de olores o humos en algún momento. Y vean las situaciones aéreas que se tienen, la iluminación. Y en algún momento de esta cocina, pues vamos a encontrar paredes que son pues de algún metal, ¿verdad? Inoxidable, porque ya solamente se lava todo el ambiente como tal. Esta es una cocina, ¿verdad? De las más modernas que nosotros podemos establecer. Si nosotros hacemos comparación con una cocinita antigua, pues totalmente no vamos a ubicar, ¿verdad? Esta situación o este espacio, sino la vamos a ver un poco más reducida o posiblemente con los mismos espacios, con la misma ventilación, pero no con los utensilios que se pueden observar acá, ¿verdad? En este caso, si nosotros la trasladamos a una imagen guatemalteca, absolutamente vamos a observar, por ejemplo, que dentro de esta imagen nosotros podemos establecer ollas de barro, algunos utensilios de madera, etcétera. Entonces, cada una pues va a irse manifestando, representando según la necesidad que se tiene. Por ello es que nosotros vamos a ir observando estos elementos y de los mismos hasta vamos a hacer comparación, ¿verdad? Porque se recuerdan en qué cultura o te recuerdas en qué cultura habíamos visto, por ejemplo, que se introducen los utensilios de metal. No exactamente, señor. Estas fueron introducidas en la cultura romana y también nos presentaba, no sé si te recuerdas en la imagen que habíamos visto, una forma aérea para colgarlas y que también estaban, por ejemplo, a la par, ¿verdad? Una parrilla que en aquel entonces, pues era lo que se tenía, ¿verdad? Que era la máxima expresión de evolución para ellos. Entonces, sobre esta situación es como nosotros vamos a ir dándonos cuenta cómo va, en este caso, pues desarrollándose estos aspectos. Te decía al inicio, vamos a ver en este caso algunos tipos, algunas formas que se tienen dentro de la cocina, pero más adelante también tenemos que ver esos requisitos que debe de cumplir una cocina en algún momento determinado, porque también ya hoy en día cuando una persona pues se va a dedicar exclusivamente a la cocina, ya debe de cumplir ciertos requisitos. Dentro de los requisitos pues ya vamos a ver, por ejemplo, el vestuario adecuado que tiene la persona, ¿verdad? El gorro para los caballeros y las damas, el mandil, el cabello recogido, el cabello corto, las uñas, por ejemplo, la iluminación, la ventilación, los aparatos de succión, etcétera. Cuestiones que de ella, pues nosotros tenemos, ¿verdad? Dice, existen tipos, diferentes tipos de cocina
Cada una muestra pues una principal característica que lo hace en este caso, ¿verdad? Referente a la esencia que va a transmitir. En este caso nos menciona en forma generalizada, no puntualiza algún aspecto, sino las divide en tres formas. Entonces dice, está por ejemplo la primera, que es la cocina tradicional. Es un estilo de cocina gastronómica en el que los platos están asociados o a una localización geográfica concreta. Por ejemplo, nosotros en Guatemala pues tenemos mucha cocina tradicional. Por cuestiones turísticas, pues también se le ha dado el distintivo de gastronomía típica, ¿verdad? Gastronomía nacional, que pertenecen en sí a la región que se vaya a desarrollar. Llámese distintivo de esta característica, ¿verdad? Cuando se entra en el dilema o son paches o son tamales, ¿verdad? Y aquí automáticamente el término, les decía la vez anterior, pache es para ambos, un pache de arroz, un pache de papa, mientras que otras personas establecen, ¿verdad? Un pache de papa o un tamal de arroz, pero acá el tamal para nosotros es el tamal de masa. Entonces ahí pues ya vamos, ¿verdad? Según la localización geográfica, identificar pues esos aspectos. Nosotros, por ejemplo, si vamos a pensar en comida ya en forma de país y ya no regional, pues vamos a establecer, ¿verdad? Que, por ejemplo, la comida asiática está representada por pescado, por el cereal primordial, que es el arroz, ¿verdad? Entre otros elementos. Si nosotros pensamos en una comida italiana, pensamos en las pastas, ¿verdad? Y el queso. Si nosotros pensamos en una comida mexicana, pues definitivamente vamos a observar, ¿verdad? Los tacos, por ejemplo, el frijol, que también es otro elemento distintivo. Y ya situándonos en nuestro contexto, ¿verdad? Nacional, pues nosotros ahí tenemos la distinción también, ¿verdad? Esa distinción entre los elementos primordiales que siempre les he mencionado, ¿verdad? El maíz, el frijol y algún otro elemento que nosotros pudiéramos destacar. Y aquí son varios porque la comida pues es muy variada. Tenemos entonces, dice, la variedad de sabores de esta cocina es enorme. Y máxime si nosotros la situamos, les decía, por ejemplo, aquí en Guatemala, si la vamos a generalizar, no podríamos tener un solo platillo, pues los distintivos son varios. Y máxime, si les decía, en este caso vamos a abordarlos desde el punto de vista de festividades. Los pachitos, el fiambre, los chuchitos, los tamales, los recados, ¿verdad? Y cuestiones como esas, pues es muy variada, es extensa. Y en sabores, imagínense, entre dulce, salado, agridulce, agrio, ¿verdad? Y todas las presentaciones que se pueda tener. Esto es debido a que cada región puede cocinar con un mismo producto de formas totalmente distintas. Y eso es lo que yo les hacía mención a ustedes la vez anterior, ¿verdad? Nosotros el término de masa, de nixtamal, lo hacemos en varias presentaciones. Lo comemos en forma dulce, en forma salada y en forma simple. Y nosotros lo comemos de forma dulce en un cambray, lo comemos de forma salada en un chuchito, lo comemos sin ninguna condimento, digamos, o sal ni azúcar en forma de tamal o tortilla. Entonces, ahí podemos encontrar esa distinta variedad que se puede preparar el alimento. Aquí dice, es decir, es una cocina sociocultural en la cual se reflejan los productos de la tierra. Y nosotros somos netamente, ¿verdad?, productores de maíz. Entre otros elementos, claro está, una de las zonas en concreto forma parte de la historia de la cultura popular y ya lo mencionábamos nosotros, por ejemplo, en cultura. Hemos observado cómo el devenir del ser humano, específicamente los mayas por la región mesoamericana,
pues se establecen, ¿verdad? Estos cultivos, el maíz, el arroz, el frijol, el cacao, ¿verdad? Otro elemento distintivo de nuestra región. El cacao lo podemos encontrar, ¿verdad? En el chocolate tradicional artesanal para beber y en las formas del chocolate, ¿verdad? Las presentaciones, chocolate amargo, chocolate oscuro, chocolate negro, chocolate, y empezamos, ¿verdad? El chocolate relleno y todas aquellas distinciones que se puedan tener. Volvemos a recaer a esa parte, ¿verdad? De preparación de distintas formas. En una cocina de base, donde los productos se utilizan son clásicos, definitivamente. Usted, l yo apuesto o me atrevo a decir, ¿verdad?, que todos en algún momento, pues, hemos aprendido a cocinar más de algo, pero ¿con qué? Con el ejemplo que nos ha dado mamá, que nos dio la abuelita, ¿verdad? Con la receta de la abuelita, que decían antes, ¿verdad? Es que dice mi mamá que le echaba tanto de esto, ¿verdad? Una cantidad, una pizca, un elemento, y que eso hacía distinción, ¿verdad? Entonces, ahí vamos nosotros haciendo esa contraposición de estos elementos, es decir, todo lo que lleva una persona en su vida social desde su inicio hasta su final. Son alimentos fáciles de conseguir, económicos, nutritivos, ya que pertenecen a nuestra región. Hoy en día, ¿verdad? Nosotros, pues el alto costo de la canasta básica que se puede establecer, pues es un elemento, ¿verdad? Que nosotros vamos a mantener y sufragamos como necesidad. Más sin embargo, sabemos que hay, pues ciertos alimentos que pueden suplir alguna situación. eh, no podemos llegar a decir, ¿verdad?, que todo de por sí esté sumamente caro. La elevación, por ejemplo, de la carne es la más puntual, pero luego podemos ir nosotros supliendo una situación por otra. Dice, nos recuerda a la cocina tradicional, los guisos y el fuego lento. El inicio, les decía, en las clases anteriores de la experimentación que se tiene, con el fuego, pues, la verdad que dio, cabida, ¿verdad?, a muchas situaciones. Todas estas recetas han sido pasadas de generación en generación hasta llegar a nuestros días. De por sí, son pasadas de generación en generación, y ahí es donde existe, ¿verdad?, en algún momento, una fusión. Yo les he mencionado mucho sobre las fusiones en relación a cómo otras personas, pues, van, incorporando otras, cosas. Por ejemplo, el tamal de rajas, ¿verdad? Mexicano, pues no es más que un chuchito que nosotros conocemos como tal, involucrando el chile serrano en rajas, o sea, en cortes de forma de rajas, y ese es el tamal de rajas. Entonces ahí es como nosotros pues vemos esa fusión, esa distinción que le pertenece a la región mexicana. Más sin embargo, nosotros aquí lo conocemos como un chuchito. Entonces, ahí podemos ir viendo esa forma que se ha, ido, ¿verdad?, destacando y transmitiendo de familia en familia. Dice, destaca su simpleza y sencillez en el aprovechamiento del alimento. ¿Por qué situación? Nosotros no estamos utilizando pastas, no estamos utilizando quesos, no estamos utilizando, ¿verdad? Salsas, aderezos, ¿verdad? Que tengan alguna distinción especial, no, o sea, más que la masa, la carne y el recado, hasta ahí. Eso es lo que nosotros utilizamos. Entonces, eso es parte de una cocina tradicional, elemento fundamental que nosotros siempre tenemos que tomar de base dentro de la sociedad. Este elemento es un distintivo que ustedes tienen, les decía, que tener mucho conocimiento por el tipo de carrera que tienen. Y no es que, cada uno les decía la vez anterior, ¿verdad? Es que yo lo estoy preparando a usted para ser, camarero, o lo estoy yo preparando a usted para ser, chef, o lo estoy yo preparando solamente, ¿verdad? Para hacer, la limpieza del hotel, o lo estoy preparando únicamente para que usted sea mesero. No, o sea, son todas las áreas que cubre el turismo. Y dijimos entonces que son 3 fundamentales, la parte hotelera, la parte de restaurantes y la parte, ¿verdad?, de conducción.
Y que esos tipos de conducción, pues ya nosotros sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Que puede ser un desplazamiento en vehículo, un desplazamiento a pie, hacia un lugar acuático, hacia un lugar ecológico, hacia un lugar turístico, etcétera. Entonces, desde esos tres elementos fundamentales que comprende su carrera, pues uno es el que destaca la gastronomía. Luego tenemos una alta cocina. Aquí definitivamente ya es una fusión, ya es una evolución del mismo, no se puede emitir de otra forma para poderlo establecer. Cuando nosotros hablamos de una alta cocina, proviene de un francés que determina, dice, la haute cuisine, para denominar a la gastronomía de los grandes hoteles, de los restaurantes y del mundo occidental. Y aquí los elementos que yo acababa de mencionar, ¿verdad? Hoteles y restaurantes. Y estos no solamente están referidos a la zona geográfica nacional, ¿verdad? Sino a una zona geográfica mundial. ¿Por qué situación? Porque vuelvo a establecer ese rasgo característico que tiene su carrera, ¿verdad? Una distinción nacional e internacional que usted puede llegar a desarrollar. Actualmente se conoce, dice, por ser una cocina moderna y creativa. Como nosotros ya estamos hablando de este término alta cocina, definitivamente este lo hace emitir, ¿verdad? Como algo moderno y creativo. Cuando nosotros hablamos de modernidad, estamos hablando en el transcurrir del tiempo y que presenta, ¿verdad? Aspectos importantes, que ya no estamos pues viendo al hombre primitivo de siempre, en donde solamente tiene, ¿verdad? Sus herramientas o utensilios básicos, sino aquí ya estamos haciendo fusión de todo lo que en algún momento pudiera desarrollarse. Y cuando hablamos nosotros de creatividad, definitivamente todo lo que el ser humano puede expresar a través de un alimento. Tal es el caso de aquellas frutas, ¿verdad? Que hoy en día se presentan con alguna forma de animal, ¿verdad? Se comenzó estableciendo en las esculturas de hielo y luego se pasó, ¿verdad? A lo que es todas las frutas. Crean, por ejemplo, búhos de piñas, crean pavos reales con sandías, crean, por ejemplo, algunos elementos con kiwis, con fresas, etcétera. Entonces ahí existe, ¿verdad? Ya una creatividad. Y no solamente en eso. Claro, está en platillos ya más sofisticados, modernos. Hoy en día, ¿verdad? Hasta el emplatado les he mencionado que tiene mucha distinción. Es sumamente curioso observar, ¿verdad? Que hasta una pequeña pizca de algún líquido, de algún elemento para decorado, ¿verdad? Es tomado en cuenta dentro de estas categorías. En su estilo que destaca las técnicas culinarias y el amplio conocimiento. Cuando nosotros hablamos de técnicas culinarias, es toda aquella forma de preparación y cocción que se va a tener. Y aquí, pues ya radica una distinción, ¿verdad? Porque si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una cocina moderna, es aquella técnica que ya utiliza electrodomésticos, que ya utiliza distintos aparatos, ¿verdad? Cuando vimos, por ejemplo, la última, ¿verdad? Que era flamear. Hoy en día ya esa técnica hasta ya pasó de moda, ¿verdad? Ya hoy pues conocemos otros elementos que han incorporado dentro de este área. Dice el amplio conocimiento de los productos y sus características. En algún momento nosotros hemos escuchado, hemos visto, por ejemplo, que los elementos pues ya no son los básicos que nosotros conocemos, ¿verdad? Los básicos era la sal, el azúcar, la pimienta, un ajo. Hoy en día ya no hablamos nosotros de eso. Hoy hablamos ya de una paprika, ¿verdad? De un pimentón. Y hablamos nosotros, por ejemplo, de un chile. Y hablamos nosotros de otros, por ejemplo, del azafrán. Y hablamos nosotros de otra, de los tipos de pimienta que hay, ¿verdad? Ya no solo la pimienta normal que nosotros conocíamos, ¿verdad? Sino hay pimienta blanca. Entonces, cada uno de ellos, pues vienen a generar esa característica distintiva y que vienen a sumar, ¿verdad?
otro elemento en sabor, en presentación, en estilo, en esa distinción que le hace a ese tipo de cocina que se presenta en un mercado. Porque ya no solamente lo vamos a ver como una parte de degustación, sino como un mercado laboral, ¿verdad? Al cual yo ofrezco estos platos. Son en gran parte platos exclusivos donde se privilegia la calidad del ingrediente, el sabor y el estatus. He aquí esa parte que yo les decía. Una, los ingredientes, el sabor y el estatus. Referida un poquito más al estatus. ¿Por qué el estatus? Porque en este caso el estatus como tal viene y representa aquel elemento distintivo del mercado al cual yo estoy ofreciendo. En un, llamémoslo en un mercado normal como de plaza, de local, yo puedo establecer que voy a encontrar a alguien que venda una tortilla con frijol y chimol. Pues yo tengo acceso a ello y me lo compro y me lo como. Y, por ejemplo, yo puedo ir a un restaurante, eh, no sé, distintivo, que tenga que hacer una reservación, ¿verdad? Para poder comer algo de este restaurante. Entonces, ¿a qué se refiere el estatus, verdad? El estatus económico, el estatus social, a la persona que pueda acceder a ese tipo de comida. Encontramos platos muy elaborados y la presentación atractiva, cuidada, artística, compleja, refinada y con un buen gusto. Lo que les decía regularmente, todo eso, ¿verdad? Estas características yo las voy a encontrar en un restaurante de alta cocina. Yo no voy a mencionar que aquí en Guatemala tan bonito, ¿verdad? Porque usted va a un mercado y lo primero que encuentra también son comedores, ¿verdad? En donde le venden a usted una infinidad de comida. Hasta de lo que uno no se imagina ir a comer ahí, ahí está presentado y de forma atractiva. Pero, o sea, no es una cocina artística ni compleja, ¿verdad? Mucho menos refinada. Ahí a usted, eh, es chistoso poder hablar, ¿verdad? De algunas características y funciones que el ser humano come, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad? Las tostadas que a veces se elaboran, que tiene este rábano, que tiene guacamole, que tiene otra carne, y ahí está uno degustándolo todo de junto. Entonces acá no, ¿verdad? Acá ya presenta una forma compleja, una forma sofisticada de atracción del comensal. Características que representan a la perfección de un tipo de cocina, especialmente porque tiene en cuenta tanto la construcción armónica de colores, de texturas y aromas. Y no solamente eso, ¿verdad? Como atracción visual, sino la composición del elemento, la sustancia que usted va a degustar dentro del mismo platillo, ¿verdad? El sabor específicamente. Entonces, cuando hablamos de una alta cocina, definitivamente estamos hablando de la elevación máxima de lo que nosotros pudiéramos conocer, ¿verdad? En ese esplendor de los alimentos. Entonces dice, es muy común utilizar salsas, guarniciones para dar personalidad. He aquí lo que yo les decía, ¿verdad? Que si usted va a presentar una salsa, un aderezo, una guarnición, una entrada, un acompañamiento, hasta un detalle, por eso les decía yo, de decoración, ¿verdad? En el platillo, que es lo que nosotros regularmente hemos observado. Aquellas, hay, y hoy en día, ¿verdad? Hasta elementos que nosotros no mucho empleábamos, pues ya es parte de hoy en día, ¿verdad? Antes solo conocíamos nosotros lo que era la lechuga, las espinacas, las acelgas. Hoy no, ¿verdad? Ya conocemos la rúgula, ya conocemos, ¿verdad? Otra variedad de elementos que podemos nosotros sumar a nuestra alimentación y que algunos todavía en esta parte, ¿verdad? O en nuestra región no se han atrevido, ¿verdad? A incluir, por ejemplo, las flores que son comestibles en algunas. Entonces, vean cómo vamos a ir modificando, cómo se va presentando, sumando estas cualidades a las necesidades que nosotros tenemos dentro de lo que es la expresión, óigase muy bien, expresión de la comida como un arte, como una armonía, como es una armonía de colores, texturas y sabores, ¿verdad? Que pertenecen todas a la alta cocina. Es un distintivo de la misma.
Al hablar de estos elementos, definitivamente nosotros pudiéramos pasar, les he dicho, horas y horas de establecer cada una de las características, de buscar imágenes, pues sería definitivamente inmenso, ¿verdad? El poder encontrar cada uno. Ya si nosotros los buscamos por región, por continente, por país, etcétera, ya nosotros vamos a ir a establecer, ¿verdad? Todas estas características. Muy bien, hasta aquí me voy a quedar. Me indicas, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor, muchísimas gracias. Muy bien, entonces con esto voy a concluir. Puedes pasar a tu siguiente clase y nosotros, pues, en el transcurso de la semana continuamos con nuestro tema. Feliz día. Gracias, señor. Muy bien.